Iniciamos la lección última, era la lección 14, cuando estaban los pueblos de España agrupados en dos, turdetanos y túrdulos. Tengo que deciros que no sabía si realmente separar a los turdetanos de los túrdulos, porque vamos a ver que en general los historiadores romanos hablan de que son el mismo pueblo. Pero en fin, en vías a la claridad he preferido separarlos, aunque veremos que tanto en los dos, estamos continuamente hablando de su expansión máxima, de su relación. Estaríamos, por tanto, hablando en la lección 28, primera vez ya que entramos en Andalucía, de los turdetanos. Los turdetanos, no voy a negaros que era uno de los capítulos que más me interesaba contaros, porque en el nombre turdetano estamos encerrando el nombre tartésico. Y Tartesos fue el gran imperio de Hispania, el gran imperio que hizo que Hispania fuera conocida desde milenios antes de Cristo en las costas de los imperios mesopotámicos de Egipto. Tartesos ha sido el sueño de una Hispania ideal, de un paraíso hispánico. Fijaros que en la España de Avieno se basa en un viajero que había recorrido las costas en siglo VI a.C., es decir, una época muy antigua. Avieno ya habla del imperio tartésico, o ese viajero que copia Avieno habla de un imperio tartésico. Para él, Hispania está formada por los íberos, que irían en todo el Levante, prácticamente hasta el Herold, hasta el Ródano y los Alpes. Estarían también los tartésicos. Este viajero da la impresión que establece una diferencia entre tartésico e íbero. Luego veremos que efectivamente hay una diferencia, pero hay una base común ibérica. Lo veremos porque lo dicen los historiadores romanos. Y para él existe un imperio tartésico que iría casi, lo podemos decir, luego lo aclararemos, hasta el Cabo de la Nao. Es decir, todo lo gran sur de España era el imperio tartésico. Y luego en toda esta zona, al norte de Sierra Morena, al oeste de la Ibérica, estaban pueblos que se consideran pueblos indoeuropeos, pueblos más bárbaros, ganaderos, montañeses, que se interpreta que son antepasados de los celtas, los propios celtas. Es decir, que España, para este viajero, estaba constituida por tres razas o tres pueblos. Viendo más detallado el tema de Avieno, de este viajero, habla de los cinetes en la zona del Cabo San Vicente, del Algarve, y sin ninguna duda habla de los tartesios en toda la zona del Guadalquivir, conocer otra serie de pueblos edmaneos, ileates, selvisenos, cilvicenos, libiofenicios, todos dentro de un grupo que se llamaban los masienos, mastienos, que dicen claramente que forman parte de la Confederación Tartésica. Es decir, que todos estos pueblos estaban bajo el control de Tartesos. Y luego veremos cómo habla este viajero de que en el río Segura estaba la frontera, el hito que marcaba el final de Tartesos, es decir, al norte de Cartagena, cerca de Murcia. Pero luego habla de los jinetes, un pueblo que estaba en la zona de Alicante hasta el Júcar. Dice que a partir del Júcar empiezan los íberos. Es decir, que parece insinuar que los jinetes pertenecían también al mundo tartésico. Como vimos también al hablar de los contestanos de Alicante, esa especie de zona de transición de toda la zona de Murcia-Cartagena, si pertenecía al mundo etetano, al mundo ibérico-valenciano, o si pertenecía al mundo del sur, al mundo de los masienos, al mundo tartésico, con Mastia es su capital, que se cree que coincide con Cartagena. Entonces, como vemos, hay muchos datos confusos y a la vez muy valiosos para conocer este mundo. Para Estrabón va diciendo las noticias. Para Estrabón todo esto es la Turdetania, toda Andalucía, incluso Badajoz, es la Turdetania, todo el valle del Guadalquivir es la Turdetania, es decir, dice que el Betis era el río Tartesos, el río Tartesos, es decir, todo Andalucía prácticamente para él es el mundo tartésico. Él establece se dice que los turdetanos y los túrdulos son el mismo pueblo, aunque dice que hay autores que dicen que son pueblos distintos, que hablan idiomas distintos. Pues empieza ya esta contradicción entre turdetano y túrdulo. Pero Estrabón, los turdetanos son como el pueblo dominante, dice que los túrdulos están situados al norte, aunque también los sitúa en la desembocadura del Guadalquivir, dentro de estas contradicciones de estos pueblos. Sí que deja claro Estrabón que la Turdetania llegaba hasta el Guadiana, llegaba hasta Mérida,
y que era frontera con los carpetanos. Esto es muy importante porque todo el oeste de Ciudad Real, según Estrabón, sería turdetano, sería la Turdetania, mientras que otros hacen llevar los oretanos en toda la actual provincia de Ciudad Real, hasta el embalse de Cíjara. Es decir, que esto es importante porque si los carpetanos eran fronteros de los turdetanos, sin duda toda la zona al sur de los montes de Toledo sería turdetana y no oretana. Sin embargo, ya en Plinio son los túrdulos los que tienen el nombre principal, tanto en la zona de Badajoz como en la zona de Andalucía, y parece que los turdetanos se han eclipsado. Entonces nos hace también pensar que son el mismo pueblo. Con Plinio también aparecen los túrdulos en el norte de Portugal, y veremos que hay unas referencias respecto a los turmógidi, los turboletas de Teruel y los bárduli que Plinio da y que luego veremos. Como vemos entonces, dentro de las dos Españas, de la España indoeuropea y la España céltica y la España ibérica, sin contar la España cantábrica pirenaica, el mundo tartésico, el mundo turdetano, pertenecería a la España ibérica. Los topónimos en il, que vimos en el primer capítulo, que indican ciudad y que indica sin duda una base, podríamos llamar preibérica o protoibérica, que va a dar origen luego a la cultura ibérica, una base antiquísima, quizá del Paleolítico, aunque muchos dicen que en el Paleolítico no había ciudades, pero il puede significar una primera aldea, puede significar un recinto fortificado, podrían ser del Mesolítico, otros creen que son ya del Neolítico. El caso es que de los primeros pobladores de España aparece el prefijo il designando ciudad. Y ese prefijo coge todo el Valle del Ebro, Navarra incluida, todo el Levante, toda Andalucía, parte de la zona de la meseta sur, y coge el mundo lusitano también, coge el mundo portugués. Es decir, que toda esta base era un pueblo ibérico. Y fijaros que dice Estrabón que los turdetanos eran los más cultos de los íberos, es decir, que los considera íberos. Entonces podemos decir claramente que el mundo tartésico turdetano es un mundo ibérico. Otra cosa es que dentro del mundo ibérico hubiera tierras privilegiadas por su geografía, por su clima, que hubieran tenido contacto con pueblos del oriente, que se hubieran enriquecido más, que tuvieran más cultura, como pasa en todas las poblaciones. Y eso los hizo diferenciarse poco a poco de los íberos del Levante, pero todos eran íberos. Fijaros que hay otra teoría que dice que en la raíz turdetana, como en la raíz túrdulos, hay un prefijo tur que está indicando algo común, por ejemplo, con los turboletas de Teruel, con los turmogos de Burgos, con los túrdulos de Portugal y también hasta Galicia, y también con los bárdulos. Hay una frase de Plinio que dice que los túrdulos eran bárdulis. Otra frase dice que otro historiador, ya alto medieval, dice que los túrmogos y los bárdulos eran el mismo pueblo. Entonces hay quien cree que existe una raíz común de un pueblo que indica que se llama Tur, o que indica con Tur, indica su primer nombre. Hay quien decía que los turdetanos, el río Tartesio, procedían de una ciudad llamada Turta, que se desconoce su situación. Es decir, puede esto insinuar que ahí está indicando un pueblo original que ocupó toda la península. Al final, si nos centramos en la expresión mínima del pueblo turdetano, veríamos que iría desde el Guadiana, la desembocadura del Guadiana, aunque en la época de Avieno ese viajero dice que entre el Guadiana y el río Tinto están los íberos. Según él, el río Tinto es el primer río llamado íbero, y luego el gran íbero copió el nombre de este río, cosa un tanto extraña. Es decir, que según Avieno, aquí estaban un pueblo llamado íbero, diferente del tartésico, pero en general los límites del mundo turdetano serían el Guadiana, Sierra Morena, probablemente la frontera actual de Badajoz con Huelva y Sevilla, aunque hay quien cree que las sierras norte de Huelva eran de los célticos, lo vimos antes, y luego vendría por la frontera entre Sevilla y Córdoba, que curiosamente va a ser la frontera de conventos jurídicos romanos entre el convento de Sevilla y el convento de Hispalis. El convento de Hispalis capturaba prácticamente todo el sur-occidente de Badajoz y el convento de Córdoba capturaba el sureste de Badajoz. Y que parece que esa frontera, Córdoba-Sevilla, estaba ya indicando una frontera quizá túrdula, turdetana.
y luego hay dudas, pero se cree en general que toda la provincia de Cádiz era turdetana. Es decir, que como veis, este imperio tartésico reducido ya al mundo turdetano, cuando ya lo conoce Roma, casi ya 500 años después de la desaparición de Tartesos, pues va a ser una región que ocuparía prácticamente Huelva, Sevilla y Cádiz. Pero tenemos muchos datos que nos dicen, como he dicho, que la Beturia, la zona de Badajoz, prácticamente casi coincide con Badajoz, había sido turdetana. Se habla de que Mérida es una ciudad turdetana, se habla de que la Turdetania llegaba al Guadiana. Fijaros que luego la Bética va a tener esta frontera, y los romanos normalmente al crear las fronteras de provincias respetaban mucho la unidad de los pueblos que en ella había. Entonces, muy probablemente esta sería un límite de una Turdetania mayor. Luego veremos que todos los túrdulos son considerados turdetanos, con lo cual toda la zona de Córdoba y también el oeste de Ciudad Real, hemos visto que sería fronteros con los carpetanos y fronteros ya con los oretanos de Jaén, sería también el mundo turdetano. Pero luego es importantísimo que ese viajero, no solo ese viajero, también Polibio, dice que los mastienos o masienos, que luego fueron sucedidos por los bástulos y bastetanos, que los masienos pertenecían al mundo tartésico, con lo cual el mundo turdetano ocuparía lo que era el mundo bastieno, luego bástulo, que es decir, las costas de Málaga, las costas de Granada y las costas de Almería. Y no solo eso, sino que el mundo mastieno sería, lo veremos, llegaba hasta el Segura, porque Mastia era Cartagena, con lo cual el mundo turdetano llegaría hasta el Segura. Y luego veremos que incluso más. ¿Por qué? Porque en esa relación hay nuevas, no solo sería esto el mundo tartésico, porque Ptolomeo considera turdetanos prácticamente desde Setúbal, desde Lisboa casi, todo el sur de Portugal, donde estaban los célticos, donde estaban los cinetes, considera que es turdetano. Coincidiría con la presencia también de Mérida como ciudad turdetana. Es decir, y luego aparece que al hablar de los jinetes, del pueblo que luego estaría en la zona de Alicante, de los contestanos, parece que los jinetes pertenecen a ese mundo tartésico, con lo cual hasta el cabo de la Nao o incluso hasta la desembocadura del Júcar, que es donde llegaban los contestanos, sería también el mundo tartésico. Fijaros, por tanto, que desde Lisboa al cabo de la Nao, hasta la desembocadura del Júcar, más al norte incluso, todo este territorio sería tartésico. Fijaros, por tanto, que el mundo tartésico, con esa incorporación del mundo mastieno, tanto si Cádiz era mastieno como si no, ocupa las provincias del Ribatejo de Portugal, parte de la Extremadura portuguesa, toda la zona del Alentejo, Alto Alentejo, Bajo Alentejo, el Algarve, todo el sur de Portugal, a partir de Lisboa. Capturaría también toda la provincia de Badajoz, la provincia de Huelva, la provincia de Sevilla, la provincia de Cádiz, Córdoba, Málaga, Granada, gran parte de Jaén, es decir, todo el sur de Jaén, toda la provincia de Almería, toda la provincia de Murcia y prácticamente toda la provincia de Alicante. Fijaros qué territorio tan enorme para el mundo turdetano, para la Turdetania de Estrabón, para el antiguo imperio tartésico. Fijaros la influencia que tuvo que tener en España, en la Hispania antigua, este enorme imperio. Hay quien dice que no fue un imperio comercial, que fue un imperio de navegantes, un imperio cultural. Los romanos dicen que los tartesios tenían las leyes escritas en verso, hablan de la riqueza de Argantonio, de los toros de Gerión, hablan de Tartesios como del paraíso. Hay autores que incluso asocian las ideas de la Atlántida como ciudad utópica con el mundo tartésico. Luego lo veremos un poquito al hablar de Schulten, el gran investigador de Tartesos. Fijaros también que las grandes cañadas de España, las cañadas que seguían antiguos caminos, desde Asturias, León, toda la Castilla, incluso la zona de Aragón, de Albarracín, de Cuenca, todas las cañadas se van dirigiendo hacia el suroeste. Muchas se quedan en la zona de la Beturia, de Extremadura, de la zona del Valle de Alcudia, otras llegan hasta Linares, pero se cree que la mayoría de esos caminos acababan en el mundo tartésico, en el Parque de Doñana, en las marismas, en esas grandes praderas de la desembocadura del Guadalquivir hasta la desembocadura del Guadiana. Es decir,
ese territorio fertilísimo, riquísimo, que dio origen al mundo tartésico. Es decir, que ya desde la antigüedad, España, todos sus caminos, podemos decir, que conducían al mundo tartésico. Hay otra teoría también, cuando hemos visto antes la relación de los pueblos en Tours, los bárdulos, otra teoría que dice, parte de una teoría de Bosch, que decía que el imperio tartésico, que es un imperio marítimo, que controla todo el comercio del occidente, que manda naves hasta Oriente Próximo, se habla de las naves de Tarsis, que es un imperio riquísimo, como lo han demostrado las joyas que se han encontrado. Cree Bosch que ese movimiento de los túrdulos no era un movimiento de expansión que lo vimos al hablar de los célticos y de los célticos de Badajoz, sino que eran expediciones tartésicas para ir conquistando la costa. Es decir, que Setúbal, que Lisboa eran fundaciones marítimas y, por qué no, la posible teoría de que los bárdulos de Guipúzcoa, en la zona de San Sebastián, era también una fundación, una colonia tartésica, puesto que los tartésicos comerciaban con el estaño de Bretaña, con las minas probablemente de Cantabria y de Vizcaya y de Guipúzcoa actuales, es decir, que con Inglaterra, es decir, que el mundo tartésico tenía factorías y probablemente la presencia de túrdulos aquí, la presencia de bárdulos, indicaría puntos en que Tartesos había establecido sus colonias. Es decir, que este mundo túrdulo no sería un mundo indoeuropeo, céltico que habría ido llegando, sino que formaría parte de las expediciones de Tartesos. Es una teoría muy aventurada, pero muy atractiva. Fijaros entonces que podríamos hablar del imperio tartésico como un imperio marítimo, y se hablaba de las naves de Tarsis. El mar tartésico tendría fundaciones en Lisboa, en Setúbal, en la zona del Cabo de San Vicente, del Algarve, con Faro. Tendría en el Guadiana la zona de Huelva, el río Tinto y el Odiel. Tendría toda la desembocadura del Guadalquivir, donde luego hablaremos de dónde estaba Tartesos. Tenemos la zona de Cádiz, que para el viajero ese que toma Vieno dice que Cádiz es Tartesos, es decir, que se ha buscado Tartesos en qué lugar estaba. Podríamos luego hablar ahora ya de esto. Fijaros que hay un libro bellísimo sobre Tartesos, que es el libro de Schulten. Schulten, basándose en todos los datos que daban los viajeros griegos, buscó Tartesos y lo buscó en la desembocadura del Guadalquivir. Antes el Guadalquivir, decían los antiguos, tenía otro brazo que llegaba hasta Rota. Es decir, era una desembocadura enorme y él creía que Tartesos estaba en esa desembocadura, donde el coto de Doñana. Una zona dificilísima de excavar, porque en cuanto excavaba en Doñana aparecía el agua, el nivel freático es altísimo, ¿no? Él sospechaba que tenía que estar también cerca del Rocío, porque una romería que va toda Andalucía, incluso podríamos decir toda Hispania, era por algo, ¿no? Esa romería significaba que allí había habido algo importante y él creía que allí estaba Tartesos. Dedica muchos años de su vida a la búsqueda de Tartesos y no logra encontrar la ciudad de Tartesos. Sin embargo, dice la leyenda, cuenta él que el último día que se iba, le dijo, hablando en las zonas de Doñana, de las marismas, él dijo: Tartesos, me has ocultado tu presencia, te he dedicado mi vida y no me has revelado tus secretos. Y que golpeó la tierra y apareció un anillo con unas inscripciones. Él decía tartésicas, un alfabeto griego tartésico, donde decía: el que te posea sea feliz. Entendió que Tartesos le daba ese último regalo. Entonces, ese mundo tartésico tan apasionante, que os pido que nunca dejéis de soñar con Tartesos, porque ahora muchos historiadores dicen que fue un mito, como decían que había sido un mito Troya. Hay una poesía preciosa de Yorgos Seferis, un poeta griego, ¿no?, premio Nobel en el siglo XX, en que cuenta una leyenda en que decían por las costas de Grecia que Helena de Troya, toda aquella guerra de Troya, había sido por un fantasma, que Helena no había existido, que aquella historia de amor del secuestro de Helena que llevó a la guerra de Troya había sido por un fantasma. Ahora muchos historiadores modernos que quieren desmitificar dicen que Tartesos no existió, que fue un mito. También hay quien decía que Helena había sido un mito, hasta que Silman descubrió Troya, descubrió una ciudad impresionante con unos tesoros increíbles.
Lo que pasa, Tartesos, es que no la hemos encontrado, pero algún día la encontraremos. Encontraremos sus tesoros, sus ciudades, y nos quedaremos realmente asombrados. Porque Tartesos, como veis, no solo llegaba en todo esto. Tenía Sierra Nevada, tenía las sierras de Cazorla, donde nace el río Tartesos. Tenía Cartagena, llegaba hasta Alicante y llegaba al Cabo de la Nao. Tenía todas las minas de Murcia, las minas de Almería, todas las minas de la zona de Granada, las minas de Almadén, de toda la Sierra Morena. Tenía el oro que bajaba por el Tajo, y tenía territorio amplísimo. Con razón, cuando se encuentran sus grandes tesoros, el tesoro del Carambolo, el tesoro de la Liseda, todo indica un imperio poderosísimo y cultísimo. Espero que algún día encontremos Tartesos. Entonces, si vamos la frontera con la zona de Málaga, vamos a ir repasando las fronteras. Aquí está la primera duda. Hay quien dice que la zona de Algeciras, todo este territorio era de pueblos diferentes. Hablan de libio-fenicios, de bástulos luego, algunos de túrdulos incluso. Entonces hay discusión sobre si la serranía de Ronda, todo este territorio, era tartesí, era de los turdetanos. Parece comprobado que sí, porque los turdetanos a veces utilizan los célticos, pueblos indoeuropeos, como mercenarios, como soldados de sus ejércitos, para colonizar tierras, como colonizan la Beturia, y dice que los trasladaron a la zona de las serranías de Cádiz, es decir, que este territorio sin duda era tarteso turdetano. Aquí veis la decisión de dónde está Tartesos, y está la desembocadura del Guadalquivir, en Doñana. Entonces la duda si todo este territorio era tartésico o era de otros pueblos. Es cierto que este territorio tenía muchas influencias de la zona del África, de la costa africana, del Mediterráneo, y probablemente habría aquí colonizadores diferentes a los pueblos turdetanos, pero todo está claro que cuando los viajeros dicen que todo el mundo mastieno o masieno pertenece al mundo tartésico, estaba claro que todo el mundo era tartésico. Entonces, ¿cuál sería la frontera de la turdetanos? Pues la frontera turdetana, ya en época romana, en frontera con los bástulos de la costa, herederos de los mastienos o de los libiofenicios, probablemente iría por la zona del Guadiaro, al oeste de Ronda, iría luego, capturaría Estepa, iría luego un poquillo al este del Genil por la frontera actual de Córdoba-Sevilla, es decir, que coincidiría con la provincia de Sevilla y con la provincia de Cádiz. Y luego iría por la zona, capturaría la Sierra Morena al sur de Azuaga, es decir, todo este iría luego por Sierra Morena, es decir, que este sería, fijaros que coincidiría casi exactamente con las provincias de Cádiz y de Sevilla, y luego veremos con la de Málaga. Este sería el territorio turdetano, ese territorio limitado que hemos visto. Y al oeste estarían los túrdulos, que lo estudiaremos en el siguiente capítulo, y que para muchos historiadores, pues nada menos que Estrabón dice que turdetanos y túrdulos eran el mismo pueblo, Livio dice que turdetanos y túrdulos son el mismo pueblo, Posidonio dice que turdetano y túrdulo es el mismo pueblo, es decir, que hay 3 autores que dicen que son el mismo pueblo, y solamente es Polibio el que dice que son pueblos distintos. Yo sé quien dice, ¿por qué unos se llaman túrdulos y otro turdetano? Fijaros que turdetano tiene un acabado en etano, que era indicio de pueblo ibérico, y túrdulo tiene un acabado, como hemos visto, como bástulos. Fijaros que hay pueblos, por ejemplo, bastetanos, pasa lo mismo, los bástulos estaban en la costa, pero se consideraban bastetanos. ¿Qué significa esto? Para muchos puede significar, sin más, denominar a un mismo pueblo con 2 lenguas distintas, es decir, como alguien podría decir, pues aquí un ibérico está llamando a los tartésicos, les está llamando turdetano, y un pueblo distinto a los tartésicos les está llamando túrdulos. Es decir, sería una manera de llamarles desde el exterior, pero ellos serían el mismo pueblo. Otros dicen que túrdulo puede significar turdetano más celtizado, más céltico, porque como estaban los túrdulos en la zona de Beturia, cerca de los célticos, y viajan con ellos hacia Galicia. Una teoría un tanto extraña, porque está claro que los bástulos de la costa no son más célticos que los bastetanos. Otros pueden decir que túrdulo significaría como la periferia del mundo turdetano, al igual que bástulo significaría como la periferia del mundo bastetano. Quizá ahí estaríamos cerca de una posible realidad,
porque os acordáis de los bacceos y arebacos, que arebaco era arebacceo, para alguien significaba, arebaco es bacceo de la montaña, o bacceos del exterior. Fijaros también ilergetes y ilercabones, que realmente no se sabe qué significa, pero es muy parecido. Ilercabones es una terminación céltica y ilergetes es una terminación ibérica, pero la raíz es la misma. Entonces, ¿qué significa realmente esto? Otros dicen, quizá también con posibilidad de razón, que Ulo es una terminación que indicaría pueblo ibérico, es decir, que los túrdulos eran turdetanos más influidos por los íberos. Lo mismo pasaría con los bástulos, serían bastetanos más íberos. Son teorías y algún día sabremos realmente, encontraremos algún investigador descubrirá qué significa este diferente acabado en las palabras. Fijaros que si incorporamos los túrdulos al mundo turdetano, ¿qué tendríamos? Tendríamos la Beturia túrdula, que es desde el río Matachel, es decir, todo el Badajoz oriental hasta Mérida, Medellín, todo ese territorio es la Beturia túrdula, es decir, que incorporaríamos la Beturia túrdula. Luego veremos cómo la Beturia céltica también probablemente era turdetana, porque Mérida decían que era ciudad de la Turdetania. Es decir, que si los túrdulos son turdetanos, incorporaríamos el Badajoz oriental, más quizá parte de Ciudad Real, porque habla Estrabón de que los carpetanos, que acababan en los montes de Toledo, de la zona de Toledo, eran frontereros con la Turdetania, con lo cual todo este territorio hasta el Cíjara, todas las sierras oeste de la zona de Ciudad Real, serían también túrdulas y turdetanas. Luego la frontera iría con los oretanos por Almadén, que pertenecería al mundo túrdulo, toda la minería de Almadén, Puerto Llano. Iríamos por la frontera de Córdoba con Jaén, aunque otros dan medio Jaén a los túrdulos, donde iría la frontera, iría por la zona de Bailén. Y luego vendría capturando el Genil hasta las sierras, donde están los embalses del Genil, hasta la frontera con Málaga, donde ya vendría el mundo bástulo. Es decir, que los túrdulos serían los dueños de Córdoba, de gran parte de Ciudad Real, de Badajoz, y se incorporarían a los turdetanos de Cádiz, Sevilla y Huelva. En la zona del Guadiana, como decimos, todo el pueblo, estos pueblos que se llaman célticos, la Beturia céltica y la Beturia túrdula, pero todos ellos estaban formando parte de la Beturia. Y hay mucho quien cree que Beturia significaba más allá del Betis. Otros creen que Beturia tiene que ver con Betis, que es el río Tartesos, es decir, que su nombre indicaría mundo tartésico, imperio tartésico. Es decir, que los turdetanos no acabarían en Sierra Morena o en la zona de Aracena hasta el Guadiana, sino que llegarían hasta la zona de Badajoz, Mérida. Y hay datos que afirman que Mérida era turdetana. Con lo cual, hasta aquí llegaría el mundo turdetano. Y también si nos fijamos hoy la frontera de Badajoz con Cáceres, Cáceres es un mundo betón, un mundo indoeuropeo, muy diferente al mundo tartésico, sería una frontera de civilizaciones, y así lo notó Roma cuando separa aquí la Lusitania de la Bética. La frontera de Badajoz ha subido hacia las sierras de Cáceres, quizá eso indica una presión turdetana por capturar todas las zonas regables desde el Guadiana, todas las zonas fértiles, dejando a los betones solo las zonas montañosas ganaderas, como pueblo indoeuropeo ganadero que era. Es decir, que el mundo turdetano capturaría todo Badajoz, la provincia de Badajoz. Y luego, ¿qué pasaría con la zona de Cinetes, el Cabo de San Vicente, es decir, toda la zona sur de Portugal? Pues aquí tenemos un cronista que es Ptolomeo, que dice que desde Setúbal hasta el Cabo de San Vicente, hasta el Guadiana, todo este territorio era turdetano. Eso confirmaría, no hemos hablado, la escritura del suroeste. Hay una escritura aquí que hay quien ha asociado a la escritura tartésica, luego hay otra escritura meridional, se habla también de ella como escritura tartésica, muy antiguas, anteriores a la escritura ibérica, diferentes de la escritura ibérica, y que asocian al mundo tartésico. Es un tema muy delicado, porque hay pocas inscripciones, son lenguas aparentemente distintas, la tartésica de la escritura del suroeste. Aquí siempre se habló de un pueblo cinete, y ya lo estudiamos, en relación con los ligures, pero la noticia de Ptolomeo de que todo este territorio era turdetano, bueno, Ptolomeo a veces comete errores, ¿no? Pero es significativo, porque coincidiría con la idea también de que Mérida era turdetana,
con la idea de que los túrdulos han atravesado y se han situado en la zona de Portugal. Es decir, como vemos, hay una cierta relación. También siempre hay otras crónicas que hablan de que Setúbal, toda esa Macura del Sado, había sido turdetana. Es decir, que a lo mejor sí que tienen razón los que creen que todo este territorio había sido turdetano, hasta el Tajo, hasta Lisboa prácticamente. Y es lógico porque los lusitanos es un pueblo de cordilleras, de serranía, un pueblo más un pueblo indoeuropeo, mucho menos civilizado que el mundo. Sería muy posible que las grandes fundaciones y ciudades como Lisboa, luego veremos ahí, bueno, no sé si nos dará tiempo a verlo, hay topónimos que indican que aquí había un mundo de ciudades que acababan en up, op, es decir, y con prefijos también muy antiguos, lo estudia muy bien Villar en sus libros de toponimia, de lingüística hispánica, que indicaría que aquí había un pueblo común, que llegaría hasta la zona de Lisboa. Un pueblo sería el que habría dado origen al mundo tartésico. Luego ya vimos cómo los lusitanos van a ocupar este territorio, van a expulsar a los célticos, que estaban en esta zona también de la Vituria, de esta zona, es decir, va a ser una zona muy apetecida por los pueblos del norte, por los pueblos célticos, sobre territorios que quizás sí que habían sido tartésicos, pero que estaban muy despoblados porque son tierras muy pobres. Y ahora venimos a la zona del este. Fijaros que hemos dicho en ese apasionante periplo de Avieno que cuenta el viaje. Os recomiendo que lo leáis, la Oda Marítima de Avieno, que cuenta el viaje de un viajero en el siglo VI a.C. Dice que el Segura él dice que los mastienos eran de Tartesos, formaban parte de la Confederación Tartésica, y dice claramente que en el Segura estaba el hito que marcaba el fin de Tartesos. Con lo cual, la gran parte de gente considera que efectivamente el Segura, o Murcia, era el límite de Tartesos. Pero es que luego se habla de un pueblo que eran los jinetes, que estaban aquí, donde luego van a estar los contestanos, que luego los contestanos parece que van a dominar también Cartagena, y parece que hay una relación entre estos pueblos de Alicante y los pueblos de Murcia, una relación enigmática entre ambos. Y en la relación de ese viajero dice que los edetanos, que son los pueblos valencianos, ibéricos, empiezan a partir del Júcar. Los íberos empiezan a partir del Júcar. Entonces surge la duda. Si estos del Júcar hacia abajo, ¿qué son? Si no son íberos, ¿qué pueden ser? Y como había otra noticia de que el cabo de la Nao era cabo tartésico, hay quien cree que todo este territorio, hasta el cabo de la Nao, hasta el Júcar, donde estaban los jinetes, luego contestanos, formaba parte del mundo tartésico. Sería muy posible con Alicante, ciudades y puertos magníficos para los navíos tartésicos como Cartagena. En cierta manera, veremos que esto es un tema muy delicado, porque en ese caso, ¿por dónde iría el límite? Llegaría hasta Albacete, capturaría toda la zona de los santuarios ibéricos, llegaría hasta Alcaraz, Sierra Morena, o sea, todo este territorio que sí que tiene una cierta unidad, que hoy es Murcia y hoy es Alicante. Si realmente Cartagena, Murcia, toda esta familia ha formado parte del territorio mastieno, es muy posible que la influencia hubiera llegado hasta el Júcar. Es decir, que aquí surge una duda muy interesante. Ya vimos que luego en la Reconquista, hay quien dice Murcia es reconquistada por los reyes de Aragón, pero solo la entregan a Castilla por un tratado antiguo que tenían. Aragón siempre fue muy generoso en eso, frente a una Castilla muy expansionista. Y hay quien pregunta, ¿es Murcia tierra andaluza? El mundo tartésico dominaba Murcia, y el mundo tartésico sin duda coincide con Andalucía, con el espíritu andaluz, con la civilización andaluza. ¿Forma parte Murcia del mundo tartésico? ¿Forma parte Alicante de ese mundo tartésico? ¿Es distinto Alicante del resto del mundo levantino? Ya vimos lo perfectamente que se integraba Alicante con los contestanos, con los edetanos y con los ilercamones en lo que va a ser el reino de Valencia y en otras crónicas que hablan de que los edetanos, los pueblos ibéricos, los esdetes, era a partir del Segura, con lo cual coincidiría perfectamente Alicante con el mundo ibérico y luego reino de Valencia. Pero a la vez la geología
nos dice que las sierras de Alicante pertenecen a las cordilleras béticas, es decir, pertenecen a las cordilleras que van a formar Andalucía, no a las ibéricas que llegan hasta la sierra de Enguera, que es la frontera con la zona de la Ibérica. Es decir, geológicamente, el territorio alicantino forma parte de la Bética. Quizá por eso Tartesos consideró que había una frontera geológica, geográfica, de cultivos, de civilización, que le hacía llegar hasta el Júcar, hasta el Cabo de la Nao. La sierra de Enguera, perdonad que he dicho antes, de Enguera, el Caroch, sería la frontera entre ese mundo levantino, edetano, ibérico, y el mundo tartésico, que es la frontera geológica entre la ibérica y las béticas. Pues es muy interesante si este mundo de Alicante tiene algo que lo diferencia del mundo levantino, al igual que el mundo de Murcia es un mundo aparte. Quizá en esa Murcia que no perteneció a Andalucía, que fue conquistada por Castilla, que tampoco perteneció al mundo de Aragón, quizá está los restos de los mastienos, del pueblo de los mastienos, que estaban aquí. Y en esa relación que tenía con los jinetes, con los luego contestanos, en que nos parece que los contestanos llegan hasta Almería, quizá había una relación de hermandad entre los pueblos de Alicante y los de Murcia, que habrían dado origen a un territorio común diferente del territorio ibérico y del territorio tartésico, pero que cayó bajo la influencia del mundo ibérico primero, del mundo tartésico primero y del ibérico después. Es decir, que el mundo, fijaros que en donde estaba la capital de Tartesos, que sin duda tenía que estar en el río Tarteso, yo siempre he sospechado que está bajo Sevilla. Sevilla tiene, en su trazado urbano, indica una potente ciudad prerromana, una ciudad circular. Sulten asociaba Tartesos a una ciudad que habría sido destruida por una inundación, por un tsunami, por eso él lo buscaba en Doñana, porque él asociaba Tartesos al mito de la Atlántida. Dice que Platón, al escribir la Atlántida, se había basado en Tartesos, en la historia de Tartesos. ¿Cómo puede, sino una ciudad tan poderosa, desaparecer, que no quede nada, ni rastro de ella? Según Sulten, la Atlántida, la historia de Platón, revelaba lo que había pasado con Tartesos. Por eso él la buscaba en Doñana, suponiendo que un tsunami había destruido la ciudad. Pero es muy difícil en esta zona para la navegación. Por eso yo siempre pensé que quizá era Sevilla. Sevilla ha sufrido también grandes inundaciones, está en un sitio más protegido. Otros han creído que Tartesos estaría en la zona de Jerez. Las crónicas romanas dicen que los pueblos turdetanos se reunían para sus juntas en Asta Regia, cerca de Jerez. Esa podía ser la capital. Sin embargo, el viajero que Avieno traduce dice que Gades era Tartesos. Y efectivamente Cádiz es una ciudad antiquísima, tiene muchísimos yacimientos arqueológicos, aún no se ha excavado gran parte de la ciudad. Sería una ciudad con un puerto extraordinario, en una posición extraordinaria, mucho más fácil para el anclado de los barcos que Sevilla, por ejemplo, donde aquí siempre los aluviones del río van a hacer siempre muy difícil la navegación por el río Betis, por el Guadalquivir o el Tarteso, que es el mismo río. Quizá Cádiz habría sido un punto muy bueno. Sulten también pensó que podía estar en la zona de Jerez, otros lo han situado más hacia la zona de Huelva, pero da la impresión que en este maravilloso territorio, en este delta de ciudades magníficas, habla de serie de ciudades monumentales, Cádiz, Arcos, Jerez, Utrera, Sevilla, Huelva, Ayamonte. Aquí sin duda estaba el corazón del mundo tartésico, el corazón del mundo turdetano. Algún día la encontraremos, sin ninguna duda, encontraremos Tartesos. Yo pensé que hay una ciudad que ha marcado lo que era Tartesos. Cuando uno ve que dentro de España a veces se asocia la imagen de Andalucía, la influencia que tenía Andalucía en el imaginario mundial europeo de lo que era España, y es porque fue una tierra siempre privilegiada por la geografía, privilegiada por la fertilidad de sus ríos, por su pluviometría, que dio origen en el mundo tartésico, que dio origen en el mundo romano, la región, una de las más ricas del imperio, cuna de muchos emperadores de Roma, que dio origen luego
en el mundo del Islam a las maravillosas construcciones de Córdoba, del califato de Córdoba, que le hizo ser independiente, tener poder de independizarse del califato de Bagdad, que luego generaría las maravillas de la Alhambra, y luego, como no hablar de las maravillas de la reconquista del gótico, del renacimiento andaluz, y ya de los poetas andaluces, de los pintores, de los músicos andaluces. Andalucía ha tenido siempre una base cultural, ha producido una civilización de una cultura extraordinaria. Y yo creo que eso solo se explica por Tartesos. Lo que hoy veamos de Andalucía lo vemos en Tartesos, incluso sus bailes, se habla de las bailarinas tartésicas. Y creo que Sevilla podría ser un poco el reflejo, esa maravillosa ciudad, el reflejo de lo que fue Tartesos. Una ciudad luminosa, rica, espléndida, que resume en sí quizá toda la maravilla de la cultura andaluza, de la civilización andaluza. Puede que, si no lo es, si no está Tartesos bajo los muros de Sevilla, sí que Sevilla ha sido sin duda su continuadora hasta hoy. Y muchas gracias.